¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Estamos conectados a través de Noticias Paraguay como todos los domingos. Qué calor en Asunción, en el área metropolitana y en todo el territorio. La máxima llegó hoy, temperatura ambiente, digo, a 38 grados y una sensación térmica entre 40 y 41 grados. Dice Meteorología que mañana puede que tengamos un lunes un poco más agradable. Se anuncian lluvias otra vez para esta noche, digo otra vez porque se viene anunciando permanentemente. También para mañana lunes y para el martes inclusive. Saludo a mis compañeros de todos los domingos. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va, señora? Buenas noches, Carlos, Alfredo, Andrés. Muy buenas noches a la audiencia. Andrés Riquelme, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos. Muy buenas noches para vos, para los compañeros. Mi respeto para los televidentes. Alfredo Boxia, ¿cómo está? Carlos, ¿cómo te va? Saludos a los compañeros y a la audiencia. Hoy muy temprano, o más temprano de lo común, Salud Pública dio a conocer ya el informe con respecto a los datos que tienen que ver con esto que se da diariamente. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, estos datos. 25 de octubre, procesamos 2.527 muestras, 551 casos positivos, todos comunitarios. Lamentamos informar 16 fallecidos. Hoy Paraguay tiene 1.309 fallecidos. Yo sigo pensando y poniendo los ojos en Uruguay. Uruguay tiene hasta hoy 53 fallecidos. Sí. Aún así, piensa cerrar sus fronteras para el turismo. Paraguay tiene hoy una relación con Uruguay vía aérea en lo que se llama vuelos burbujas, pero solamente por una cuestión laboral, empresarial, no para hacer turismo. Paraguay tiene 1.309 fallecidos, en total están internados 658, 134 en terapia intensiva. Esto bajó considerablemente, más o menos 20 y un poquitito más con relación a lo que tuvimos en el transcurso de la semana. Habla el informe de 494 recuperados, sumando así 39.735. Y total de casos confirmados en Paraguay, estamos a punto de llegar a los 60.000 casos, 59.594. Traigo nada más a colación, doctor Boxia, que ayer se publicó que tenemos algo así como 60.000 casos de dengue confirmados en nuestro país y que podrían ser 120.000 los casos. Eso es lo que se dice con relación al dengue. Puede que acá también haya un subregistro. Seguro, que no sean seguro 59.594, ¿verdad? Carlos, existe Muchísimo más. Sí. Muchísimo más. Pero este es nuestro panorama hoy. De 59.594, 39.735 están recuperados. Fallecieron en total, ¿cuánto dijimos? 1.309. 1.309. Hoy 16 fallecidos. Informe de Salud Pública. Y a propósito de esto que tiene que ver con la pandemia, el Poder Ejecutivo dio a conocer decretos a través de los cuales se confirma de que los alumnos del último curso pueden volver, pueden tener clase presencial. Y les pregunto a ustedes, ¿eso va a ser optativo para los alumnos y para los profesores? Yo intenté entender, pero es muy confuso, porque dice que es optativo para los estudiantes, pero también para los profesores. Pero si el profesor opta por no ir, ¿qué clase van a dar, verdad? Y además parece ser más una actividad social que educativa, para que se reencuentren los del último año por lo menos alguna vez. Están dejando el colegio. De todos modos, creo que el decreto pone una palabra para mí que es como un consejo. Dice, podrán, dice. Y creo que eso va a decidir cada colegio, cada supervisión, etcétera, etcétera, porque el momento que plantea que es optativo ya lo decidirá el colegio. Y con el tema de los alumnos, escuchaba que, por ejemplo, hay muchos que tienen personas, adultos mayores en la casa o personas con enfermedades de base, y eso si no quieren ir, seguramente van a seguir con las clases virtuales. Y también docentes, los docentes que tienen enfermedades de base o que superan o que ya son adultos mayores, también es optativo. Y es un poco con lo que vos decís. Yo creo que es un poco permitirles a los del tercero de la media cerrar, ¿no?, el año, una etapa de la vida, organizar algún encuentro, una despedida más o menos, o sea que yo creo que a eso nada más apunta. Sí. Yo coincido, Estela. Yo creo que es más para darle a los alumnos del último año la posibilidad de en algún momento juntarse, no Claro. tanto para dar clases, digamos, como tal, sino simplemente despedir el año, muchos de ellos con 12 años de compañeros, otros menos, pero es un momento especial en la vida del estudiante, entonces por eso está dirigido exactamente a ese sector solamente. No, sin duda es un momento de muchísimo simbolismo juvenil, ¿verdad? Sí, ¿Quién no recuerda sus últimos días de bachillerato, de colegio con sus compañeros? Son esas amistades que después duran toda la vida, ¿verdad?
y que uno quisiera pues por lo menos sacarse una foto, compartir un momento, pero ojalá que se haga todo con todo el cuidado que se requiere. En instituciones educativas, que hay que decirlo, están cerradas desde casi un año, y que no todas tendrán seguramente las condiciones a las que están acostumbrados los comercios y el lavado de manos, agua disponible y todo lo demás, ¿verdad? Ojalá que se cumplan esos criterios. Requiere de mucha responsabilidad de los alumnos, de los padres de los alumnos, de los docentes, de los directores del colegio, mucha responsabilidad para coordinar ese momento, porque es cierto que los niños y los jóvenes son vectores de cualquier contagio que se pueda producir. No sé cómo va a ser el año que viene, pero va a ser muy poca la gente que va a poder decir yo fui 11 años al colegio y terminé el bachillerato. Porque generalmente son 12 los años, ¿verdad? Sí. Te lleva esto la primaria y la secundaria, pero en esta ocasión 11 años, porque ¿cuánto tiempo fueron esta vez? Un mes. Ni eso, más o menos ahí. No, ni eso, sí. ¿Verdad? Bueno, en las iglesias también y los templos permiten ya a partir de esta disposición también que, por ejemplo, puedan estar 100 personas en espacios cerrados, sí, con distanciamiento, con lavado de manos, con el alcohol, con la mascarilla como corresponde, pero también habla, por ejemplo, de 150 personas al aire libre. Sí. Pero esto va a ser a partir de la próxima semana recién, o ya a partir de mañana es para las iglesias. No, del 25 de octubre, dice. Ay, bueno, 25 entonces a partir de hoy. Sí. Claro, a partir del tema de las clases son para el 2 de noviembre. Sí. Las clases presenciales. Bueno. El monseñor Edmundo Valenzuela, apenas recuperado de su propio COVID, dijo que hay que lo antes posible recuperar la rutina religiosa y laboral y no rendirse ante el culto de un nuevo ídolo de la salud. No hacer de la salud un ídolo. Suerte que me recordás. ¿Sabes, Carlos? Es que hay un nuevo santo, sanitario. Es muy fuerte. Es muy fuerte, doctor, lo que estás diciendo. Es muy fuerte. No es un santo católico, entonces. Domingo 19:40, doctor. No, ¿saben qué? No, a mí, hoy cuando vi, me preocupó. Porque es más o menos decir, señores, y si la iglesia lo dice, ustedes saben cómo es recordemos que un país como el Paraguay. El señor Edmundo Valenzuela desde el principio cuestionó el cierre de las iglesias y de los templos. Pero se tuvo que quedar. No, eso es otra cosa. Tuvo que callar. Pero él discutió desde el principio el cierre de las iglesias. Y posiblemente, hoy me decía alguna persona, le está tirando el vuelto a quienes en un momento le dijeron no hagas absolutamente nada y no vas a poder hacer celebraciones religiosas presenciales. Porque eso es lo que hace hoy con Salud Pública. Vos sabés que ahí hay un elemento financiero, económico muy importante. Es probable. Las iglesias, las parroquias están sufriendo. ¿Pero qué defiende la iglesia, doctor? ¿La vida? ¿Sí o no? Debería defender la vida, pero ¿acaso en otros ámbitos de la sociedad no influye la cuestión económica? Ellos están sin el diezmo, que sostiene muchas de sus actividades, ¿verdad? Y eso influye a la hora de aconsejar a la feligresía. Bueno. Ayer, a propósito de lo que estamos hablando nomás, la doctora Yolanda González. ¿La de Itagua? La de Itagua dice, ayer sábado, porque bueno, los sábados se sale ya ahora bastante. Dice, y bueno, para los que piensan que el COVID no existe y hoy salen de farra, les cuento, Central tiene una mortalidad en aumento 20 por cada 100.000 habitantes y ahora 100% de ocupación de camas en terapia intensiva del Hospital Nacional. Decía anoche, interactuó con la gente que le respondía y le dice, alguien que le dice, de todas formas ustedes niegan atención para enfermos de otras patologías. Y ella le responde, no es cierto, el hospital está lleno, 235 pacientes en 15 días por trauma. Este también es un elemento que hay que tener en cuenta, que a partir de la apertura de las actividades volvió la pandemia, los accidentes de tránsito, sobre todo de motos. Dice, 235 pacientes en 15 días por trauma, accidentes de moto. La urgencia con 23 pacientes en camillas. Otra cosa que hay que darle la razón al ministerio es que ellos habían dicho que no había mayor riesgo al abrir con la apertura del puente
de la Amistad. Sí, Ciudad del Este Las situaciones específicamente. eran más o menos estables. Y bueno, estamos ya creo que a 2 semanas, ¿verdad? Y no hay un aumento demasiado importante En aparentemente. realidad estamos a 10 días. A 10 días. Y en 15 una, se habilitó. En una semana Habría que esperar un poco más. la evaluación correspondiente. Bueno, y para completar esta parte que tiene que ver con este tema, también estamos muy pendientes de lo que es Argentina. Ustedes saben que Encarnación se movilizó esta semana, la semana que terminó ayer, movilización, reclamos, solicitud de apoyo. Ayer, para más, completó el viernes el gobernador Estela. Ayer escuchábamos la grabación. Sí. Del gobernador de la provincia de Misiones, que dice, gracias a este cierre de frontera se pudo evitar la fuga de divisas. Claro. Entonces ya convirtió el tema de lo que era salud en una cuestión económica y de control, ¿verdad? Sin embargo, reaccionó el intendente de Encarnación y dijo, yo creo que así a Argentina hay que sacarla hasta el Mercosur. Pero después, el ministro de Turismo y de Deportes de la Argentina, Matías Lamens, dijo que Argentina está estudiando la posibilidad, o ya tiene decidido, habilitar las fronteras con los vuelos con los países fronterizos. Sí. No me queda claro tampoco cómo va a ser el tema. ¿Solamente podés vía aérea o vía marítima? ¿O vía por agua? Fluvial. ¿Verdad? Claro. Entonces, si quiero pasar de Encarnación a Posada, tengo que pasar con una lancha o en balsa. O me quiero ir de Pilar a Puerto Cano, por ejemplo. Tengo que hacerlo en balsa, que también puede que se habilite. Claro, eso Pero para los puedo lugares utilizar, fronterizos. pero no puedo utilizar el puente. No, todavía no. Y dice también el ministro argentino que los argentinos, si quieren salir, que salgan. No hay restricciones. Pero todo depende del país que elijan para ir, Al cual vamos. al cual van, por ejemplo. Lo otro para cerrar este tema, Señor. la cuestión de Europa. Les leo Uf. el titular de La Nación Argentina. Coronavirus. España entra en estado de alarma hasta abril. Italia se cierra y Alemania registra un nuevo récord. Sí. Y eso es preocupante porque parecía que ya pasó. En una tercera recaída en el caso de España. Y Alemania también. Así Pues, que ¿sabes qué? no hay que dar nunca cantar victoria en este asunto. Evidentemente esa es la lección que nos deja de la experiencia europea. Bueno, para reiterar esto, el decreto por el cual se establecen nuevas medidas específicas en el marco del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general en el territorio nacional por la pandemia del coronavirus, a partir del 26 de octubre, que es mañana, hasta el 15 de noviembre. Hasta el 15 de noviembre, Sí. son 20 días, más Sí. o menos, ¿verdad? Sí. Pero ya para todos es la misma cosa. Acá no hay fase 4 del interior y fase 3 de No, Asunción, las fases ¿verdad? desaparecieron. Desaparecieron las fases. Sí, ya desaparecieron. hace Bueno, ¿sabes qué, Andrés? Una curiosidad. ¿Se fue Garnero de Olimpia? Sí, le fueron. No tiene... Bueno, pero Hoy ponía Arturo en el Twitter que fue una decisión de la comisión directiva, no del entrenador. Cristian Bacedas va a ser el nuevo gerente técnico y probablemente después se va a nombrar al técnico. si Bacedas es gerente técnico, ¿quién te hace suponer sería el técnico? ¿También alguien que jugó en Vélez alguna vez? Interrogante. Hoy yo ¿Que no dirige hace mucho tiempo? puede ser, pero en el medio local lo más razonable es que termine un técnico local y ese sea Almeida. Una de las más ingratas e inciertas profesiones, la de técnico. Totalmente. Un tetracampeonato, después no consigue otro y está despedido. Pero ahora se avivaron los técnicos, ponen cláusulas de rescisión Claro, muy bastante elevadas. y bueno, y si le quieren echar que le echen, pero tienen que pagar una fortuna. Ah. Claro, pero también creo que hay una restricción que dice que si otro club está interesado, entonces hay una situación, pero acá no está interesado cómo están las cosas de otro club, es la comisión directiva del tiene Olimpia la que oferta. decide. Yo tengo el técnico ideal para Olimpia, si por ahí alguien me quiere consultar, Te vamos a llamar después en Fútbol a lo Grande esta noche. O sea, ahora no puedo decir. Contarte. Ahora no Sí, puedo también, decir. También, si querés. ¿Quién es el Celso Rafael Ayala. Me parece el técnico ideal y el técnico que necesita Olimpia, paraguayo y capaz. Tradición Y olímpica. merece una oportunidad. Y de Fue la- un excelente jugador y de de la Olimpia, casa. con logros internacionales muy importantes Y de la casa. y jugador de la selección paraguaya de fútbol. Me parece que puede ser un buen técnico para Olimpia. Pero apenas es una apreciación. La dirección técnica no es una profesión, pregunto. Por supuesto, está regida por la ley 87/91. Así como hay una ley, la 5322, que de los jugadores profesionales, la de los directores técnicos tienen su propia ley también que O sea, les que los rige. jugadores que pasan a ser directores técnicos es porque se formaron para tal o pueden pasar directo también. No, tienen que hacer un curso de 2 años en la ENEF y la ENEF los habilita para ejercer la profesión. Y ahora la Conmebol le pide también un registro que es para dirigir internacionalmente. Bueno, quiero decirles que esta noche vamos a recibir al fiscal que está en la investigación de esto que realmente nos llamó poderosamente la atención el viernes, cuando se encuentran en realidad 7 cráneos en un contenedor.
El contenedor traía fertilizantes. Hoy el fiscal confirmó que llegó un contenedor y al abrir ese contenedor, porque eran 3 contenedores, y al abrir ese contenedor, ellos se percatan de que hay algo raro en el tema, ¿verdad? Estela contaba ayer que ella le escuchó hablar al conductor del camión que llevaba el contenedor desde Villeta hasta el barrio Santa María y pinchó la rueda, como se dice, ¿verdad? Y el gomero le dice, Inés Irlande, llorado, una cosa así, ¿verdad? Sí. Y bueno. ¿Estás transportando acaso un cadáver? Estoy traduciendo para la gente. Correcto, para el mundo, ¿verdad? Sí. Bueno, pero esto. Bien, doctor. Yo les digo. Doctor, vos ya puede hacerlo en francés. Claro, doctor. O en portugués. Yo les digo que se tienen que quedar con nosotros porque tenemos unos datos. Sí. Se ha trabajado con la producción hoy. Porque acá la primera pregunta que uno se dice, ¿quiénes son? ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué vinieron? En todas las casas, en todas las oficinas, en todos los medios nos preguntamos eso y parecían respuestas hasta imposibles el viernes. Hoy hay más respuestas. Me quedo entonces. Quédate, doctor, ni te muevas, lo único que falta es que vos te vayas. Hoy no estamos en condiciones de perder a nadie. Quédate, doctor. No estamos en condiciones de perder a nadie. Quiero decir que hoy el fiscal y el doctor Lemir, el fiscal de la causa y el doctor Lemir dijeron que de Serbia a Italia son 8 horas de viaje en ese tipo de transporte. Y hasta ahí vos podés decir... el Adriático. Entonces vos, perdón, no me vayas... Depende de qué puerto sea en Italia, porque si se va a Nápoles va a ser un poco más. Es raro, bueno, es raro, porque igual 8 horas no iban a sobrevivir ahí con... pero una cosa es 8 horas y otra cosa son 3 meses, doctor. Sí, pero me contaba el otro día Fito Cabral también, Carlos, que parece que tuvieron que sobrevivir a costillas de uno de los que falleció previo a ellos. No. No sé si eso se confirmó o no. ¿Sabes por qué no creo, Andrés? Porque había comida. Se encontró comida en el... Un poquito, hermano. Un poquito. Y sí, pero no, se hubiese comido todo eso también antes de hacer otra cosa, ¿verdad? Digo, es que nadie tiene tampoco la precisa. Pero tuvimos algunas comunicaciones, tenemos algunos datos. Vamos a ver qué podemos agregar. Ahora, está clarito que no venían a Paraguay. No, acá no. Paraguay, equivocación, ¿verdad? Pero lo que leía yo también hoy en las redes es que habló un amigo de ellos y contó que en realidad ellos querían ir a Italia y que se metieron al contenedor, que no es un caso de tráfico de personas, como que es... Como polizontes. Como polizontes, que ellos en una situación, obviamente son inmigrantes ilegales en Europa, quisieron ir a Italia, se metieron probablemente al contenedor errado y dijeron, tenemos 8 a 10 horas. Mira, Estela, nosotros esta mañana pasamos la lupa un video donde ellos están en un tren de contenedores. Sí. O sea, dicen que pueden ser los mismos que terminaron en estas condiciones acá en Paraguay. Sí. Tenemos un video donde se ve y ellos mismos filman. Sí. Quiere decir que ellos utilizaban ese mecanismo para moverse de un lugar a otro sin pagar posiblemente. Pero aparte de eso, hay algunos documentos que yo creo que lo que son, cómo se puede conseguir a través de las redes sociales, porque muchas veces se valora las redes sociales y otras veces se descalifica las redes sociales. Pues en este caso, una comunicación, gente de allá le está escribiendo al fiscal. Sí. Claro. Y aportando algún dato, y a lo mejor va a confirmar algunos que otros datos que también nosotros manejamos hoy. Mauricio, el compañero, estuvo haciendo también un trabajo, tiene una entrevista, tenemos 2 casos. Tenemos, en un caso, un hermano es Jenny, ¿verdad? De quien podría ser uno de los 7. Y después tenemos otros datos de una mujer que podría ser la esposa de uno de los 7. Ella está en Serbia y él está en Argelia, el hermano, ¿verdad? La esposa está en Serbia. Bueno, quédense porque vamos a desarrollar eso un poquitito más tarde. Si es posible, me gustaría ver un poco lo que dice el pronóstico del tiempo, el informe meteorológico, porque hace mucho calor y la gente está pendiente de lo que va a pasar en las próximas horas. Y de acuerdo a algún dato que estuvimos viendo en las últimas horas también, se anuncian lluvias para esta noche y para mañana. A ver un poquitito, dice lluvia y tormentas desde esta noche. Dice a la noche, bueno, esto dice en la jornada, por favor si me dejan, porque si no me pierdo. Caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte, luego variables, precipitaciones
con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura lleva a 38 la máxima y acá ya habla de precipitaciones. A la madrugada también precipitaciones y tormentas eléctricas. Mañana también precipitaciones y tormentas eléctricas. Y fíjense que mañana va a estar mucho más agradable. Va a amanecer con 20 grados la mínima, no con 24 ni con 27 como en estos últimos días, y la máxima podría llegar a 30 grados mañana lunes. Y contaba Hanna hoy en Sueño de Primera, programa que va por Monumental de 14 a 15, que esta noche va a llegar al sur, Encarnación y Pilar, y va a haber un sistema de tormenta con granizado inclusive, y recién a la madrugada va a entrar a la zona de Capital. Se va a mantener mañana todo el día, y en la semana vamos a tener entre 20 y 28 grados. El martes estaría bajando la temperatura. Pero fíjense en esto que estás diciendo, porque mencionaste Ñeembucú, Misiones, y hay que agregarle sur de Paraguarí y sur de Itapúa. Desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes. Correcto. Pero atención, centro y norte de Itapúa, Caazapá, irá centro y norte de Paraguarí, central, cordillera, Caguazú, Alto Paraná, centro oeste de Canindeyú, Presidente Ayes, San Pedro Concepción y este de Boquerón, desde la madrugada en el transcurso del día lunes 26. Dice que no va a llover entre 40 a 60 milímetros, sí. Pero atención con la intensidad del viento. 120 kilómetros por hora en algunos puntos. ¿Qué significa eso? Corte de energía eléctrica, corte en el servicio de agua potable, posiblemente si eso ocurre acá en la capital y en el área metropolitana. Ojalá que antes del programa tengamos una tendencia de lo que pasa en Chile. Sobre el plebiscito. Chile, el plebiscito para cambiar la constitución de Pinochet, finalmente se tomó la decisión, hay un plebiscito del sí y el no, y también por la conformación de la Asamblea Constituyente, por llamarlo de alguna manera. Son dos preguntas que tienen que responder los chilenos. Y estoy viendo que a pesar de la pandemia y del miedo que genera la pandemia, las autoridades electorales revelan que es la jornada electoral con la participación más alta de los últimos 8 años, que creo que fue en aquella ocasión cuando decidieron que el voto sea directo. Tal como ocurrió el domingo pasado en Bolivia. En Bolivia, una exacto. Participación cercana al 86% de la más alta que tuvo Bolivia. Y evitó la segunda vuelta el candidato del MAS. Cuando todos decían que iba a ir a segunda vuelta. Exacto. Iban a ir a segunda vuelta. Bueno, una pausa ratito con estos temas. Quiero ir a Natalia, porque quiero disfrutar de lo que es el sabor. El idioma del sabor se llama guaraní. Hola Natalia, ¿cómo le va? ¿Qué nos trae esta noche, por favor? Hola Carlos, bueno, hoy traemos una de las fiestas más tradicionales del mundo que nos viene desde Alemania, Oktoberfest. Oktoberfest con los productos guaraní. Lo que tenemos primero aquí es este super pancho, imagínense este super pancho con chucrut morado, ¿sí? Mostaza, pepinillos, panceta. Realmente esto es el idioma del sabor con guaraní. Bueno, ahí armamos este super sándwich con el super pancho. Seguimos con el Oktoberfest y los pretzel, que son unos panes muy tradicionales de Alemania, también con pepinillos, el chucrut. Y resaltemos el chucrut porque también es un alimento muy interesante para nosotros. Contiene vitaminas, minerales y sirve, ahora que estamos todos cuidándonos con el tema de la inmunidad y todo eso, bueno, es realmente un antioxidante excelente. Imagínense también con los panchos guaraní, que son libres de gluten, o sea que para la salud, ahí a la orden del día. Vamos con una ensalada alemana, esto ya es para servirlo en la mesa, sí, no como sándwich, con una ensalada alemana, el chucrut morado. Y finalmente pasemos a esta súper salsa con choricitos. ¿Qué tiene esta salsa? Cerveza, aquí no estamos tomando la cerveza, sino estamos preparando con estos chorizos de Viena, que esta vez lo cortamos chiquitos para poder aprovecharlos más, con unas cebollas caramelizadas y la panceta, que también le da un sabor pero excelente. Así es que a disfrutar este Oktoberfest con guaraní, que es el idioma del sabor, Carlos. Qué bien luce, qué rico, qué buena presentación y por supuesto, es cierto, no tenemos la cerveza, tenemos para acompañar a la cerveza, pero en una de esas, si alguna cerveza quiere venir al programa, están abiertas las puertas con mil gusto. No tenemos la cerveza esta noche, pero tenemos como todos los domingos el mejor vino. Venga acá Alejandro, por favor, acompáñenos. ¿Qué vamos a tomar esta noche? Hablando de vino, hablando de delicia, hablando de un sabor distinto, diferente. Por favor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Muy bien. Bueno, seguimos con Viña Ventisquero. En las semanas precedentes estuvimos degustando y presentando diversos vinos de la línea Grey, que aquí en Paraguay se comprende de 5 etiquetas, un GCM, ¿sí? Un blend de Garnacha, Cariñena y Mataró o Murvedre. También hay un Carmener, un Cabernet Sauvignon, un Syrah y un Merlot. Ahí está, me faltaba uno. Y esta noche puntualmente estamos presentando el Cabernet Sauvignon.
Cabernet Sauvignon es una variedad tinta emblemática de Burdeos, de Francia, que se da muy bien en distintas partes del Nuevo Mundo y en Chile se ha transformado definitivamente en su variedad emblema. El Valle del Maipo puntualmente es una zona donde salen excelentes Cabernet Sauvignon y en el Valle del Maipo precisamente están cultivadas las uvas con las cuales se elabora este Viña Ventisquero Grey Cabernet Sauvignon, una zona del Maipo que está ubicada en una parte de altura al pedemonte. Eso le otorga unas ciertas características de frescura, es decir, buena acidez natural a este vino que tiene 18 meses de guarda en barricas francesas. El 30% de estas barricas son nuevas y después hay una configuración de segundo y tercer uso. Y bueno, cuando llega el momento de probar este delicioso vino, nos encontramos antes que nada con un producto que tiene muy buena intensidad aromática, una riquísima tipicidad varietal, es decir, que nos vamos a encontrar mucha fruta roja y especialmente negra, algunas notas especiadas, fundamentalmente pimienta negra, pimiento rojo, el típico locote, que es una característica, un descriptor muy típico de la Cabernet Sauvignon. En boca, como te decía, es un vino que tiene muy fresca acidez natural, buen cuerpo, buena estructura, taninos presentes, pero sedoso, final muy largo. Será un vino ideal para acompañar carnes asadas, quesos curados, de pasta semidura a dura y bueno, todas estas delicias que estaban presentando anteriormente. Estos vinos de Viña Ventisquero, tanto la línea Grey como todas las líneas presentes en el país, son parte de una enorme cartera de representaciones de Distribuidora Gloria. Y como siempre nos acompaña, Alejandro, un gusto. Un placer. Volvemos más tarde. Permiso. Gracias, muchísimas gracias. Yo no sé si los temas que planteamos van a tener solución en el país, pero que vamos a llegar a fin de año con una buena información de lo que es un buen vino. ¿Cuál? Totalmente. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Y Estela Me también. gusta escucharle. Algún día tendríamos que hacer una clase. ¿Verdad? Una clase para distinguir. a probar. Bueno, Sabe, Alejandro. Vimos mucho, aprendimos mucho, sí señor. pero faltan varios tragos para... Ya están nuestros invitados para acompañarnos también esta noche. El fiscal de la causa, el presidente de la firma del puerto privado Temport, va a estar con nosotros también en un ratito nada más. Claro, porque Carlos, esta semana nos sorprendimos con dos temas, probablemente los más polémicos hasta ahora, en el mismo puerto y contenedores, Saliendo y entrando. saliendo y entrando. Saliendo y entrando. Ujú. Casi 3.000 kilos de cocaína en carbón. Exactamente. Una carga de carbón. Y una cosita nomás, y ya vamos a la pausa. El ex juez, el hoy abogado Hugo López, Sí. defensor de Ayala Yaquet, Ayala Yaquet. hablaba con nosotros en radio el otro día y mencionaba a dos personas que habían hecho alguna negociación también con... Fernández y Aquino. Sí, era Turrini, Fernández y Aquino. Aquino. Y no, sí. Y llamativamente de Aquino y de Fernández no se sabe No nada. se sabe nada. No. Están presos, están en la agrupación especializada Turrini y Ayala Yaquet. Sí. Los empresarios. Sí, Ayala Yaquet, hoy dijo el abogado Hugo López que tiene grabaciones inclusive de lo que fue esa reunión en la oficina de la firma esta del documento. Así había dicho antes que lo imputen inclusive. Exacto, y volvió a repetir hoy. Bueno, pero... Comandante, ahora que lo veo sin tapaboca. No. Queda muy bien, la verdad. Salud. Está probando el vino, Alfredo. Se usa mascarilla. queda pero bien, le qué queda manera, bien. Qué manera, ¿eh? Después le voy a decir. Bueno, hacemos la pausa. Tenemos al fiscal de la causa del caso Cráneos en un contenedor y está el representante del puerto privado también para hablar con nosotros en un ratito nada más. Y estén atentos a lo que vamos a presentar con Mauricio, el compañero, también, y tiene que ver con esto que se aporta periodísticamente con relación a este caso que nos llamó poderosamente la atención el último viernes y que sigue siendo noticia no solo en el país, sino que en el mundo. Ya volvemos. Fiscal Marcelo Saldívar, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por venir otra vez a La Lupa, esta vez bajo la lupa. Buenas noches. Buenas noches también a su panel distinguido. Bueno, fiscal, yo no sé si empezamos, Jenny, con lo que tenemos. Nosotros tenemos un documento, fiscal. Sí. Pero yo no quiero decir que es un documento. Quiero que usted me confirme si ese documento Sí. se encontró entre los documentos que se encontraron con relación a estos 7 cráneos Ujú. en el contenedor. ¿Podemos mostrar, por favor, cuando se pueda? Sin siquiera saber si era él uno de los que estaba ahí. No, ojo con el documento, por favor, ¿eh? Tengamos cuidado, pues tiene que ver con una fotografía y tiene que ver con lo que a nosotros nos dicen se encontró entre tantas cosas que se encontraron, porque había mochila, había un poco de comida también, ¿verdad? Así mismo, sí. Y había algunos documentos. Documentos personales, documentos que tenían que ver también con las visitas que hicieron a través de empresas de taxi en Serbia. A ver, por favor.
Acá está. Este documento se encontró, ¿no? Así es, según lo que se me informó en la segunda etapa del levantamiento del control de los cadáveres, que fue el día viernes a la tarde, se encontró este documento. Exactamente. Bueno, antes de desarrollar esto, quiero decir que nosotros el viernes, cuando teníamos la información, decíamos que prácticamente no había respuesta a todo lo que uno se planteaba, que no se va a saber nunca de dónde vinieron, o para qué vinieron, por qué estaban en ese contenedor, cómo terminaron muertos y quiénes eran inclusive, porque era muy difícil. Así es. Usted nos contaba que tuvo un contacto, que dio algunos datos, con cierta responsabilidad que usted se va a encargar de verificar, reverificar para tener la confirmación. Exacto. Pero usted nos confirma que un documento como este se encontró... Este es uno de los 4 documentos que se encontraron hasta la fecha dentro del contenedor, dentro de las diferentes vestimentas y ropas que se encontraron en el contenedor, exactamente. Pero nosotros, usted, ni nosotros mucho menos, podemos decir que este señor era uno de los que estaba en el contenedor. A la fecha no. ¿Verdad? No podemos decir, pero el documento estaba ahí. El documento estaba y en la fecha, durante toda la siesta, después del programa en el que estuve esta mañana, una persona que dice ser hermano, justamente este señor, estuvo en contacto conmigo durante toda la tardecita. ¿Le reconoció? Y me envió toda la documentación que tiene que ver supuestamente con la afiliación incluso de esta persona y sus padres. ¿Pero coincide con este documento? Este documento es el que ellos le hacen conocer de que es su pariente y nos acerca otra documentación, o sea, me acercan por el celular, reiteramos siempre dentro de la informalidad de esa vía, de que corresponde a esta persona y acerca de su ascendencia. No, perfecto, pero lo que yo quiero saber, este documento se encuentra en el contenedor. Así mismo. Y el señor que se comunicó con usted, que dice ser hermano de él... Así mismo, que vive en España. Dice que tiene un hermano, coincide con estos datos. Él me confirma que es su hermano, ¿verdad? Que lastimosamente hace un tiempo está desaparecido, que se estuvo muy angustiado y con las noticias que transcurrieron en estos tiempos, pudo cerrar el circuito de que la persona que estaba ausente en su familia, que era su hermano, finalmente es una de las que habría terminado dentro del contenedor por esta documentación que se viralizó. ¿Dónde residía esa persona? Bueno, esta persona es originaria de Marruecos. En teoría... ¿Dónde residía según el hermano? No, según el hermano, yo me basé más toda la tarde en que me envíe la documentación antes de los detalles que muchas veces son hasta anecdóticos. Yo quería que él, antes que cualquier cosa de continuar con la conversación con él mismo, de que me envíe los datos filiatorios, porque es lo que me va a llevar a mí a partir de mañana a poder, vía consular, solicitar la documentación que va a corroborar esta situación. Entonces, tanto esta persona, o sea, esta persona que se comunicó por esta persona en particular, así como la que me manifesté esta mañana por otro, que es de los más jóvenes, insisten mucho en el tema de las anécdotas, fotos de Facebook y ese tipo de cuestiones. Entonces yo le insistí, por el rigor que amerita mi función, a que me remita las documentaciones, justamente que son las que son objeto de verificación a través de las autoridades. Claro, eso es lo que yo le exigía a ambos. Le preguntaba más porque una de las formas de identificar un cadáver, sobre todo en ese estado de descomposición, es la dentadura. Si residía en España, de repente él le puede contactar al dentista que estaba ahí, ver las fichas. El hermano es el que residía en España, el hermano vivo, ¿no? El señor estaba lejos de él. Hace poco se enteró de que un hermano estaba desaparecido y cuando vio las noticias se contactó con sus padres y le confirmaban de que aparentemente habría llegado a Paraguay, bueno, en esta situación. Yo le pregunto, ya se comunica por el tema del idioma ahora. Si la persona residía en España también o en Marruecos, por ejemplo, de repente contactar con el dentista que habitualmente le atendía a él, puede enviar las fichas y acá fácilmente se puede... Ya, como estuve conversando también en el panel esta mañana, yo quisiera partir dentro del optimismo y la euforia que la información que nos viene a través de las redes sociales genera. Siempre, por lo menos desde el punto de vista jurídico, trato de que toda esa información extraoficial que viene por redes sociales, que puede tener mucho también de ficción, porque hay gente también que, digámosle mal y pronto, Coreí, hay gente que es malintencionada y otra que podría ser bien intencionada como esta que fidedignamente quiere saber qué pasó con su pariente. Lo importante, fiscal, es que este documento que identifica a Said Rashid de Marruecos, sí. Su hermano dice que por lo menos del tiempo que este contenedor partió el 22 de julio de Serbia, él está desaparecido, sí, diríamos, porque ese para mí es uno de los elementos claves, que el hermano estaba desaparecido.
Desde un primer momento, por ciertos indicios de cómo se encontró la escena, ya nos llevó a presumir que se trataba de una situación de una cuestión de inmigración ilegal. Claro. Pero evidentemente, o sea, yo soy un optimista que trato de que en cada escenario que me convoca la policía, tiene que ser una cuestión azarosa, muerte súbita, lo que fuese. Entonces voy partiendo ahí, trato de ser optimista, pero siempre teniendo el sigilo correspondiente. Y en este caso, la información que iba apareciendo en cuanto a primero que encontramos documentos que acreditarían la identidad de las personas. Comestible también que se encontró dentro del propio contenedor, y así como celulares y cargadores externos. Entonces eso nos dio una tranquilidad relativa de que nos encontrábamos ante una cuestión de un ingreso voluntario a un contenedor en una situación por el origen del embarque del contenedor, que es Serbia, y por la nacionalidad de quienes estarían dentro del contenedor, que son marroquíes. Entonces toda esa conjunción nos dio a nosotros, o sea, a mí me dio una visión de que estaríamos inicialmente en una hipótesis de una inmigración ilegal que fue fallida. Fiscal, hay siete personas, ¿verdad? Sí. 7 personas, 7 cráneos fueron los hallados. ¿Documentos de cuántas personas? De 4 hasta la fecha, pero no se terminó de procesar todo el cúmulo de evidencias porque el estado de putrefacción hacía que Claro. Fundamentalmente la parte del abdomen, ¿verdad? Que es donde están las vísceras, todavía no estaba absolutamente descompuesto. Entonces había cuestiones de repente en los bolsillos, como por ejemplo las 2 últimas. Lo que no entiendo es por qué la prensa informa categóricamente que 4 eran marroquíes, un egipcio. ¿Cómo? Bueno, la documentación a la que se exhibió, ¿verdad? Como la que se exhibió es la que se encontró en el contenedor hasta la fecha. Estamos hablando de 3 de nacionalidad marroquí y 1 de nacionalidad egipcia, según esas documentaciones que reiteramos, tiene que ser corroborada a través de la embajada en Egipto. O sea, que de los otros 3 no hay ninguno. De los otros, hasta el momento. No quiere decir que dentro de las vísceras de los que todavía no se abrieron, porque se llevaron en diferentes bolsas a los efectos de poder justamente tratar en lo posible de no mezclar los huesos, porque el antropólogo forense tiene que ir armando, y ya me adelantó, él va a tomarse el tiempo de unir cada extremidad y cada hueso con cada cuerpo, y una vez que termina eso, recién va a hacer el correspondiente trabajo para hablar de etnia, edad, si tiene algún tipo de lesión que puede estar también relacionada con algún padecimiento de salud que haya tenido en su oportunidad y que puede ser propiciado por los parientes. Fiscal, ¿ya se sabe exactamente el trayecto del contenedor? Bueno, el día de la fecha, también en el transcurso de la tarde, me proveyeron el trazo o el trayecto que tuvo el container. El container. Container. El container salió el 22, o sea, se cerró el 22 de julio en Serbia. Estuvo en Serbia, bueno, conforme a la documentación que me acercaron, hasta el 28. Del 28 parte a Croacia. La fecha exacta ahora no tengo en el teléfono, pero no quiero abrir por el tiempo de ustedes, pero tengo acá en el, le puedo acercar después. ¿Fecha exacta de? ¿Perdón? ¿Fecha exacta de? De cada Fecha puerto. exacta de Cada puerto, en cada que puerto. en cada punto estuvo otra vez unos 6 o 8 días. Pero ahí Claro. no se reverifica, no se controla nada, ¿verdad? No, porque justamente eso es lo que voy a explicar después, el tema de Croacia, ¿dónde? ¿De el Croacia? contenedor, ¿verdad? ¿Dónde va? Bueno, voy a ser preciso entonces. Porque es importante. Sí, por eso. ¿Sabe por qué? Porque Sí. la versión que da, a partir de un poco de la información en las redes y que habla este amigo de ellos, Sí. dice que ellos tomaron ese contenedor pensando que iba a Italia. Por Así eso que me mismo. gustaría saber la Ese es uno de los que yo conversé con él, que no es el que se viralizó. Claro. Más. Hay otra persona. Hay otra persona. Sí. Pero bueno, es 22 de julio parte de el, Serbia, el 21 de julio. Se precinta. El 21 de julio el container está vacío. 21 de julio. Ok. Eso es en Serbia. Sí. Se completa, o se carga en Serbia el 22 de julio. A las 20:21 horas está documentado que se carga y se carga el contenedor. Se precinta. Y ahí una vez que concluye, claro, una vez que se carga, está también toda la información que le provee al comprador de la mercadería, que es la firma SGS, ¿sí? Donde le muestra una fotografía del container vacío, cómo se procede a llenar, la fotografía ya con los pallets completos y también cómo se procede a cerrar e incluso una fotografía muy concreta de la precinta. Ya adelanto que no es la misma que la que estaba aquí y que fue abierta en presencia del propietario. Ese es un dato muy importante. Así mismo. Bueno, entonces del 22 de julio Hasta el 28 está en Serbia. hasta el 28 estuvo en Serbia. Después,
estuvo desde el 30 de julio en Croacia, Ya. todo vía terrestre, a través de tren, ¿verdad? Ujú. Hasta el 8 de agosto. Todo ese tiempo estuvo en tierra, digamos. 8 de julio al 8 de agosto. Del 30 de julio al 8 de agosto estuvo en Croacia. Croacia. 9 días. Ujú. 9 días. Suponemos que por las circunstancias del caso ya habrían estado fallecidos a ese momento, evidentemente, ¿verdad? Bueno, aborda el barco en esa fecha el 8 de agosto y parte para Egipto Egipto. el 16 de agosto. O sea, estuvo ahí, te voy a decir, abordado seguramente el barco para que se llene con otros containers hasta Claro. el 16 de agosto. El 16 de agosto parte de Egipto y está en Egipto hasta el 26 de agosto. Después del 26 de agosto parte el 2 de septiembre a España. O sea, el 2 de septiembre llega a España y está en España desde el 2 de septiembre hasta el 9 de septiembre. Luego va al Río de la Plata, llega a Argentina, Puerto de España. dice Algeciras, España. Algeciras. Algeciras. Ese es un lugar donde siempre hay polizones. Increíble, sí. Frente ahí. Y es un punto seguramente para llegada y salida, más llegada, ¿verdad? Claro. Bueno, después Viene de Egipto, pues. al Río de la Plata llega el 26 de septiembre, ¿A dónde? a la Argentina, al Río de la Plata. Buenos Aires. Sí. Del 9 Buenos parte Aires, de Argentina. España y llega al Río de la Plata el 26. El 26 de septiembre, así mismo. Y está en el barco hasta, o sea, no en el barco, pero está en Argentina hasta el 8 de octubre. 8 de octubre. El 8 de octubre se aborda otra embarcación, obviamente por el carlaje, y viene con destino a Terpor y llega el 19 de octubre. Y el 19 de octubre finalmente es noticiado el propietario a través de su despachante de que ya se encontraba a disposición su Contenedor. contenedor y es retirado finalmente el día jueves por parte del señor Renfeld y al día siguiente decide hacer la apertura frente a una de sus empresas, a un depósito que es de su propiedad y se encuentra con esta situación. Hubo 5 transbordos. En cualquiera de transbordos. ellos pudo haberse cambiado la presidenta y pudieron haber abordado. Entonces, Así mismo, pero evidentemente toda la información que se encontró dentro del propio contenedor, de que da cuenta del contrato de una empresa de taxi en Serbia, y la información también no oficial, nos da cuenta de que efectivamente, y también por las redes sociales sabemos que es un punto también de abordaje muy concurrido, en la ciudad de Sid, que es la que menciona esta fuente, que obviamente siempre va a ser con el sigilo de la extraoficial, va a ser extraoficial hasta que se compruebe, es un lugar evidentemente de abordaje de trenes de personas, evidentemente en esta situación, que buscan emigrar a mejores destinos, generalmente en la Europa occidental, ¿verdad? Y bueno, entonces lo que suponemos con esta información, otra vez te voy a decir consolidada con la información que me hacen también de la aduana con relación a la trazabilidad, nosotros suponemos, y tenemos más otra vez consolidada la teoría, de que tuvieron un embarque errado en cuanto al container, a lo mejor o sea, ya pensado pero equivocado, o a lo mejor apurado por las autoridades que dicen que son muy estrictas en ese sentido, en esas latitudes para los que son polizones, y que si los encuentran en esas situaciones, a veces o los apresan o los torturan e incluso, bueno, eso ya leí, ¿verdad? Que los queman, ¿verdad? Habría que contextualizar un poquitito en la zona, ¿verdad? O sea, que son muy rigurosos, entonces prefieren aventurarse a ingresar seguramente a un contenedor, evidente con el riesgo que genera, a saber que a lo mejor tienen, por la experiencia de otros conocidos, quizás una muerte segura o una estadía en algún centro de detención muy complicado, ¿verdad? ¿no hubo otra mercadería que se haya embarcado en ese mismo container y se haya bajado por el camino? No. Es un contenedor que desde la salida hasta, o sea, desde origen Serbia, porque los productos, los fertilizantes, según nos explicó también el propietario de la mercadería, son compradas de Serbia y son embarcadas ya hace un tiempo considerable por parte de la empresa familiar que ellos tienen para ese fin específico que es particular, hace un tiempo, y fue embarcada en este contenedor específico para que llegase completamente lleno en ese contenedor hasta Paraguay. ¿Y el antropólogo qué dijo con respecto al desmembramiento de los cuerpos? ¿Por qué pudo haber sido en el momento de sacarlo, la máquina? Bueno, pudo haber sido en el momento del retiro, porque estaban en pallets y estaban en la parte superior. Había después le voy a facilitar las fotografías de la foto final de la empresa CSG cuando hace una presentación para el propietario
de cuando están completamente cargados el contenedor. Y en esto se puede observar que en la parte superior hay aproximadamente unos Espacio. 50 centímetros aproximadamente Entre el techo, digamos. entre el techo y las bolsas. mercaderías. Las mercaderías que dan también... Estaban acostados. Claro, acostados. Y también es coincidente con la altura de los respiradores que tienen los contenedores. Tienen unos pequeños respiradores en cada uno de los laterales. La parte superior. En la parte superior, evidentemente no para uso humano, pero bueno, evidentemente es lo que pretendían, que le dé lo suficiente oxígeno para llegar a una distancia muy corta. Entonces, estaban ahí arriba de los contenedores y al ser retirados, con el alto grado de descomposición por el operador de la empresa, evidentemente al ser estirados se iban separando, ¿verdad? Entonces, por eso lo primero que cayó es un primer cráneo. Un primer cráneo que estaba más o menos con un cuerpo que estaba del medio para la puerta que se abrió, más o menos, que fue el primer cuerpo que se encontró y que es lo que motivó la comunicación policial al Ministerio Público. Después cuando, siempre pensamos que es el único cuerpo que vamos a encontrar, pensábamos que íbamos a encontrar a lo mejor algún tipo de evidencia que nos indique la circunstancia del caso, entonces procedió con el mismo equipo de retiro a retirar los pallets y a medida que se retiraban, se iban también desprendiendo también otros miembros. Y en este caso, al final, posiblemente, a lo mejor, no sé si por una situación de seguridad o de que estaban buscando oxígeno, 6 cuerpos estaban de la parte media para el final del contenedor. Y uno solo, que es el que se encuentra finalmente, al principio por el operador, es el que se encontraba de la mitad del contenedor para la puerta que se abre. Intuimos que a lo mejor buscando oxígeno se concentraron por lo menos 6 de estos cuerpos hacia la parte trasera, sería izquierda, donde estaba una de las rendijas para Respirar. en realidad para airear, no es para respirar, pero bueno, utilizaron para ese fin. Fiscal, aparte de ser una trágica historia y uno lo que puede imaginarse con todo lo que sufrieron estos polizones, estas 7 personas, la investigación sería eso, identificar los cadáveres y comunicar a los países respectivos, porque no hay no hay un delito, por ejemplo, detrás en este caso. Bueno, todo nos hace indicar que no existe un delito. Hay que ver cuál es la información que nos envían tanto Marruecos como Egipto y Algeria, que son los países afectados por las nacionalidades afectadas, acerca de si estas personas tendrían algún registro de algún tipo de antecedente con algún ilícito que pudiera sugerir en una línea de investigación muy, muy extrema alguna de repente venganza o algún tipo o sugerir que se esté de repente algún tipo de abono a una persona para hacer este tipo de tráfico internacional de personas, que también sabemos que existen esas situaciones. Esta fuente, siempre reiterando la puntillosidad, obviamente que sí, refiere de que ellos, le insistí sobre eso también, ¿verdad? Al efecto de empezar ya o no a descartar. Y me refiere que hay una persona en ese país que es amigo suyo, ¿verdad? Que con seudónimo Salón B, ¿verdad? Que es supuestamente una persona que es la que se encarga no es que se encarga, pero que en este caso en particular se encargó de hacerlos ingresar, claro, y cerrar con una nueva precinta. Hasta eso me da esta persona que dice ser amigo de ellos y que estar en contacto con los familiares, ¿verdad? Más con el familiar más joven, con la víctima más joven, ¿verdad? Entonces, esa información no sugiere ningún tipo de ilícito que no sea propiciado por las propias víctimas, ¿verdad? Lo de la medicina forense, ¿verdad? Claro. Pero en este caso, por ejemplo, tratamos de ir del escenario más optimista dentro de lo lúgubre, evidentemente, que es el caso. Vamos a verificar la documentación, si son personas que están en regla, ¿verdad? Están siendo buscados en su país también. Asimismo, vamos a propiciar la repatriación. Fue una cuestión que supuestamente me preguntaron de si esto podría ser factible en la brevedad. Les dije que no. Me pusieron unos emoticones tristes, ¿verdad? Se entiende, obviamente. Pero en algún momento dado yo le hago una pregunta sobre una persona en particular, que es una identidad que no se maneja dentro de los 7, que está contenida en una tarjeta de crédito, que es fallada también en el contenedor. ¿Nombre de otra persona, que no es ninguna de esas de esos 7 al que le dan sus pésames en las redes sociales, ¿verdad? Entonces yo le insistí mucho por esa identidad de esta persona y no me contestó. Finalmente me dijo que se acercó a las autoridades respectivas de su país con la documentación respectiva, ¿verdad? Tampoco ya no le insistí más porque no conozco tampoco la fuente, no sé qué clase de persona es. Pero bueno, ciertos datos que nos
que nos acercaron tendrían cierta consistencia, entonces por eso no le insistí. Pero ese dato de la tarjeta de crédito podría corresponder a alguna tarjeta robada, Claro. facilitada también a lo mejor por un amigo para, no sé, para hacer algún tipo de pago. Entonces, esa clase de información es la que yo pretendo, antes de decidir cualquier cuestión, consolidar primero, para saber si, o sea, para dar el mayor manto de tranquilidad, no solamente a nuestro país, que no tiene ningún tipo de implicancia, que desde el vamos creo que no es así, Claro. pero también para dar un poco de tranquilidad también a los familiares, de que estas personas que hoy fueron encontradas efectivamente son sus familiares, porque ¿Ustedes también... tienen comunicación oficial con estos países? Oficial no. O sea, bueno, hay una embajada de Marruecos en el Paraguay. En Paraguay sí. Y hablé con el viernes, se comunicó conmigo el embajador. ministro consejero. Ajá. Le facilité la información que fue parecida a la que recibía recién, que tenía que ver con aquellos de nacionalidad marroquí. Ayer le había preguntado si tenía un retorno sobre eso. Todavía me dijo, o sea, me dijo que no. A través de asuntos internacionales de la Fiscalía General me dijeron de que en ciertas latitudes son un poco más sigilosos, incluso nosotros acá en estas latitudes, y más en Paraguay, somos muy de facilitar ya al toque la información. Eso es bueno, pero a veces también es, obviamente tiene sus ¿Embajador riesgos. paraguayo en? No, embajador De Marruecos, Marruecos. De Marruecos, el ministro que Pero nosotros no tenemos embajada allá en estos países. No sé, yo me contacté con el ministro consejero en Paraguay, de Marruecos. Pero nosotros no tendríamos que averiguar si tenemos embajada o no allá. también. Evidentemente el doctor Manuel Oldam, ¿verdad? que es el Internacional. director de Asuntos Internacionales, el que va a hacer, Ajá. a partir de mañana formalmente va a cursar los pedidos de informe correspondientes, pero necesariamente yo necesito tener esta documentación que parte del contenedor. Su hipótesis general del caso, Sí. ¿cuál es? No, y la hipótesis es la que desde el mismo momento empecé a desarrollar en la cabeza ese día, a medida que iban saliendo las evidencias de que son personas que se aventuraron Ajá. para ir a Europa Occidental, en este caso como se sugiere puede ser Italia u otro país, ya es irrelevante eso, y que evidentemente tuvieron algún error de cálculo en el contacto que iban a tener para llegar hasta su destino, o en el dato, o a lo mejor ante la premura de ser descubiertos mientras que se transportaban en un tren en movimiento con contenedores a bordo. Esta mañana se reprodujo un material que justamente fue proveído por esta fuente, donde se le ve, según esta fuente, al menos a alguno de los que fueron hallados en el contenedor, justamente entre trenes, junto con otras personas. En los teléfonos El también video va a del salir tren mucha tenés. información, seguramente, fiscal. Sí, tenemos 2 teléfonos incautados, uno en muy mal estado y otro que tiene problemas de carga, pero que tiene más, ese es el material, sí. A ver. Supuestamente este que está más próximo es uno de los que se ve en el contenedor como primer cráneo que no tiene los dientes. Perfecto. Yo no sé si vamos a entender lo que, pero fíjense cómo viajan. Esto está en un tren, ¿verdad? Sí, en un tren en movimiento. Tren Llevan carguero. contenedores. Tren carguero de contenedores. Claro, están viajando. Todavía no. Bueno, esto es, acá el fiscal está dando un elemento más que nosotros a propósito, que ya está el compañero Mauricio para compartir con nosotros. Le pregunto a Rubén si le podemos poner acá a Mauricio en cámara también para que le vea al fiscal y le vean los compañeros. Mauricio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Justamente yo tengo una respuesta que dio uno de los hermanos de Sid sobre esa situación en particular. Nosotros hablamos con Mohamed Ourere, quien dice ser hermano justamente de este que se ve en primer plano, que es Sid Ahmed Ourere. Fíjense que no tiene los dientes. Sí, exactamente. Nosotros le enviamos la foto de el pasaporte de Sid, que en teoría es este que se ve aquí, y el cráneo, donde se ve que también que no tiene los dientes. ¿Y eso el cráneo. ¿Será que podemos mostrar eso? ¿O es muy fuerte? No. El cráneo, no. la foto del cráneo. Perdón, no. No, pero ahí no vamos a ver nada. O sea que si De ponemos... hecho, ya así- está en las redes sociales. ¿no? Ya está, de hecho ya está en la red así, sin... yo entiendo. Sin filtro. Perdón. Mohamed confirmó, por lo menos, que él está 90% seguro de que este es su hermano específicamente. El anterior. El que está, él confirma que sí, 100% es el que está en el tren El de al lado. y que probablemente es también el que está en el contenedor ya como un cráneo nada más. Estamos hablando de esta persona. Sí, él es Sid Ahmed Mourere.
Sí, y cuando vean el cráneo, coincide exactamente que no tiene la misma parte de la dentadura, ¿verdad, fiscal? Señor, es así. Fiscal, ¿y las ropas no pudieron ser cotejadas? Bueno, esa es la segunda etapa, porque la data de este video no sabemos, ¿verdad? Este video yo tengo desde ayer. Acá, Ahí está. Perdón. Este es el... Cráneo. Sid, ese es Sid. ¿Verdad? Sid Ahmed. ¿Y vos con quién hablaste? Yo hablé con Mohamed Ourere, que sería, según lo que él dice, hermano de Sid. Y él explica por qué estas imágenes que se ven donde ellos están fuera del contenedor, no es que ellos podían salir y entrar al contenedor cuando querían, porque obviamente en este caso en la desesperación hubiesen salido del contenedor y simplemente no morir y quedar atrapados allí. Dice él que la última vez que vio o que habló con su hermano fue entre el 15 de julio o el 10 de julio. A comienzo de julio, dice él, no sabe bien exactamente cuándo, pero que él en todo momento le comentó cuál iba a ser su trayecto, que de hecho Sid ya había planeado esto, viajar con estas 7 personas a Italia específicamente, y que el viaje iba a durar entre 3 horas y 1 día como máximo. No más que eso, por eso es que prácticamente no había ningún peligro. Había solamente agua y algún que otro elemento dentro del contenedor y no elementos como para pasar demasiado tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Porque ellos están en la parte de afuera del tren. Dice él que ellos tomaron un avión desde Argelia a Turquía. A partir de allí fueron caminando o en bus o en tren, dicen, que es lo que se ve allí, afuera del tren, como polizontes prácticamente, Claro. desde hasta Macedonia, y luego llegaron a Serbia. Y de Serbia, ellos allí contactaron con la persona que dice el fiscal, que me dice esta persona que, al menos para él, se llama Salambier o Salamber, y que es un traficante muy famoso de la zona que todo el mundo conoce, y que, de hecho, que con esta persona él ya había viajado antes, hace 2 años atrás, a Alemania, donde él ya trabajaba luego, de hecho. Luego volvió a Argelia porque su mamá estaba muy enferma y tenía que despedirse de su mamá. Estuvo un tiempo en Argelia y luego nuevamente dijo, bueno, si bien no estoy viviendo mal acá, porque dice que él tenía un vehículo, tenía un trabajo, tenía una familia, decía que la vida era mucho mejor y mucho más fácil en Europa del Este. Entonces querían volver a Europa del Este, vuelven a contactar con Salambier y ahí es cuando se van. Informa a este señor Mohamed que se pagó un monto, obviamente no manejan ellos el monto de cuánto se pagó, pero que estaba todo prácticamente coordinado ya con Salambier para poder viajar y que el viaje tenía que durar máximo 3 horas. En algún momento, ahí ya obviamente él no sabe porque perdió contacto con su hermano, ocurre algo y bueno, en vez de tardar 3 horas para llegar a Italia, terminó lamentablemente 4 o 5 meses después ya en el puerto aquí en Paraguay. 3 meses exactamente, de julio a Faltaban octubre. 2 días para que se cumplan 3 meses. Pero Tomo, excelente el trabajo. Una curiosidad nomás, ¿cómo te comunicaste? ¿En qué idioma? En inglés. De hecho que Ahmed habla árabe, pero le preguntamos si él hablaba inglés y nos dijo que sí. Hay un audio inclusive que podemos traducir en tiempo real, donde yo le estoy preguntando eso. A ver, Jenny, ¿el audio tenés para que él vaya traduciendo en tiempo real, por favor? Last time when I speak with my brother, it was I think it's the 15th of July. La última vez que hablé con mi hermano fue el 10 o el 15 de julio, dice. 15 or 10. 15 o 10, no estoy seguro. 15. So July. En julio. Did he told you about, le pregunto si él te contó sobre el viaje que estaba pensando hacer y que iba a hacer de esta manera. Yeah, he told me about the traveling. Sí, me dijo sobre el viaje, pero no en la forma en que iba a hacer, dice. Because what he done, he took the flight from Algeria to Turkey. Viajó de Argelia a Turquía en avión y después de eso caminó. Y después de eso fue a Macedonia. Solamente caminando, o tomando trenes, o buses, o lo que encontraba. Dice. Tomó todo lo que encontraba en el camino. En Serbia, de Serbia tenía que ir a Italia, dice. Y te voy a contar toda la historia a partir de ahora. Se encontró con 2 argelinos en Serbia, un egipcio y 4 marroquíes. Le explico yo que nosotros encontramos 7 cuerpos y que coincide con la cantidad de personas con las cuales él se encontró
antes de viajar. Two Algerian, two from Algeria, and four from Morocco, and one from Egypt. 4 marroquíes, un Yes. egipcio. Vuelve a repetir la cantidad Yes, de yes. personas que iban a viajar. Did you write? Yes. Okay. Yeah. What happened to them? Lo que pasó después fue In que Serbia, en Serbia they met one Algerian or two encontró un Algerian guys. argelino o dos, uno de ellos es They're Salambier, working there, so they're working with the people. que Ajá. suelen trabajar They con told las them, personas. like, if you give me some money, I will send Si me you das to un poco de Italy. dinero, le dijo a esta persona, te voy a hacer cruzar a Italia. And that two people is from Algeria here. Estas 2 personas son de aquí de they're Argelia, crossing with the dice. people, so they're crossing with the bodies. They take some Suelen trabajar de esta manera cruzando gente. all people, and they told you you're gonna go to Italy. They're gonna, Y les they're dijo gonna- le dijo a mi they're gonna hermano y a las personas que le iba a llevar a sometimes Italia. they go with the train, sometimes they go with the bus. Que iban a viajar por tren, luego por Do bus you have any o eventualmente idea por barco how, también. how much amount Le pregunté of si money? sabía cuánto dinero le pidieron para esto. I've got no idea, Okay. because Dice que no let me sabe. finish the story and after I'm telling Okay, you okay, how I'm much sorry. exactly or not. Okay, they told them this container, they're gonna go inside the Le dijo lorry. que iban a entrar dentro de un contenedor No, sorry, not lorry, a train. Ajá. y que iban a subir a un tren This container, they're gonna go from Serbia y que este to contenedor iba a ir de Serbia Croatia by a train. Croacia Ok. en tren After that, y luego de eso they take a ship to Italy. iba a subir a un barco dentro del But not contenedor. in the container, or Ahí yo le in the pregunto si iban a container? estar dentro del contenedor ya en ese momento y me dice que sí. Inside the container, okay. they told them they don't took long. Y dijo que no iba a ser demasiado They tiempo. go to Croatia, and after that, Y fueron de they can Croacia, take o tenían que ir de ship Croacia. to Italy. Y en barco hasta Italia. This is the guy what they told them. They Es lo take que le some dijeron money, al menos a ellos. but exactly how much the month, the amount, I don't know exactly. Okay. Now I have no idea how much Que no they iba a durar cost demasiado tiempo. for, how much the one person for the money. I don't know exactly. Pero, y vuelve a repetir que no sabía cuánto dinero le pidieron. Correcto. Exactly. Yeah, and after that, they put them inside the container. Le pusieron dentro del They put contenedor some metal from the outside because they broke the y le container. cerraron desde afuera porque tuvieron Yes. que cambiar los candados. They take the lock off. Pusieron unos candados Yeah, falsos. because we found here a Y le dijimos fake nosotros que lock sí, que on the nosotros, container. que la investigación encontró justamente estos candados falsos en los contenedores. They broke the lock. They put them in. Cerraron el contenedor y los dejaron encerrados adentro. Just a bit of food, of water as well. Y le dejaron un poco de agua y comida para que aguanten. About just 3 hours or 4 hours. Máximo 3 o 4 horas, o como mucho un día, tendría que haber durado este viaje. Ahí termina. No, esperamos un ratito. Mauricio, excelente. Te felicito. Porque aclaro que esta es una cuestión periodística. Claro. El fiscal se encargará de analizar, de verificar. Los datos que a nosotros nos conducen de esta conversación que hace Mauricio con un hermano. Sí. Ni siquiera estamos diciendo nosotros que es el que estuvo en el contenedor, pero puede ser por todos los elementos que se juntan, Sí, ¿verdad? así es. El destino era Italia, posiblemente, como ya dijimos, fiscal, y dijo usted un poco más temprano, y dijo esta mañana también, iba a durar menos, y terminó esto de esta manera. No sabemos por qué, pero estamos tratando de encontrar una respuesta a esto, y ya prácticamente estamos identificando a 2 personas de las 7. Responsablemente digo, pero aclaro siempre que es una cuestión periodística. ¿Algo más que quieras agregar con relación a esa conversación que tuviste, Mauricio? No, y básicamente explica, sobre todo, la primera impresión que nosotros teníamos era que era una situación demasiado complicada y que por eso ellos tuvieron que meterse a un container y viajar de esta manera arriesgando toda su vida, pero en realidad lo que dice Mohamed es que esto es algo absolutamente normal, Claro. que de hecho su hermano ya había viajado anteriormente de esta misma manera. Dice él, sí, cierto, hay algunos riesgos, pero es algo que hace la gente normalmente en mi país buscando un mejor futuro en Europa y que no, al menos hasta ese momento en que ellos estaban en el tren, que vemos la imagen y demás, para ellos era un viaje normal, era como irse de aquí a Florianópolis en un auto básicamente. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Excelente trabajo, excelente tarea para tener algo más con relación a todo lo que se está accediendo en las últimas horas. Gracias, Mauricio. Quiero aclarar una última parte. Sí, señor, cómo no. Mohamed dijo que él no tiene ningún problema en dar toda la información que haga falta. Lo único que él pedía y que me pedía a mí a cambio de acceder a esta información es que le ayuden a repatriar el cuerpo de su hermano. Y yo le dije que íbamos a hablar justamente con la fiscalía, con los intervinientes y demás. Creo que alguien le preguntó eso al fiscal y el fiscal dijo Sí. que esto no es pronto, o sea que no es rápido. Es imposible que sea muy pronto. Pero de todos modos supongo que podemos
Claro, la por lo embajada menos se hacerle encargará llegar de esta inquietud del familiar, ¿verdad? Claro. Gracias, Mauricio, muy Muchas gentil. Excelente trabajo. Fiscal, quiero volver, gentil, Muchas excelente trabajo. Fiscal, quiero volver, antes de la pausa, quiero las fotos. Nosotros tenemos todos los documentos, porque son 4 documentos, ¿verdad? Lo que yo quería agregar nomás es que el fiscal se adelantó y nos contó que aparentemente un hermano del documento que se encontró ya dijo, él es mi hermano. Ahí tampoco nosotros podemos decir categóricamente que sea él, este señor, el que estaba en el contenedor, pero tenemos elementos como para sospechar, porque también se da casi la misma situación, ¿verdad? Nosotros hablamos con la esposa de este señor. Jenny tuvo una comunicación con la esposa de este señor y ella dice, sí, es mi marido, y más o menos cuenta también de una u otra manera que estaba desaparecido, que no sabía más de él, y bueno, y este es uno de los documentos que se encontró en el contenedor. Categóricamente nosotros no podemos decir que uno de los cráneos sea de él, pero también hay indicios de que, así como el hermano lo reconoce y le envía más datos al fiscal inclusive, ¿verdad? Envía otras documentaciones. Sí. Él es, la señora está en Serbia, ¿verdad? La señora está en Serbia y no llegaba todavía a asimilar esta cuestión por el impacto que significa una información de este tipo, ¿verdad? Coincide más o menos la época en la que desapareció el... Y sí, aparte dice, sí, él es mi marido, dice. Él es mi marido. Como el compañero estaba diciendo recién, Mauricio, que el señor decía, es mi hermano. Sí. Pero lo que pasa es que ya el estudio forense, supongo, fiscal, va a determinar si exactamente son cada una de estas personas. Bueno, puntualizando este tema de la documentación, como ya retiramos, básicamente que tiene que ser cotejada a profundidad. El tema es que hay ciertas, o sea, la mayoría de las versiones, así a través de conversaciones telefónicas, de Messenger, WhatsApp, tienen muchos puntos coincidentes en el sentido de que fue un infortunio, en cierto modo. Pero la pregunta que yo le hice al otro sujeto acerca de un sujeto en particular que tenía una tarjeta de crédito dentro del contenedor y su silencio, las expresiones de esa persona acerca del que el Salón B es un amigo, ¿verdad? Como tratando de deslindar cualquier tipo de inconveniencia de una cuestión así, de que sea una cuestión por dinero. La manifestación ahora de su colaborador con relación a la conversación que tuvo con el hermano de otro, entonces nos hace suponer que existe parte de la información que no está siendo brindada. Por muchos factores, puede ser miedo, puede ser que haya una cuestión ilícita o una estructura detrás. Entonces esa cuestión yo considero que debería ser importante en honor a los fallecidos, ¿verdad? Y también para ayudar de alguna manera a la situación. No creo que vamos a solucionar el problema de la inmigración ilegal y la gente que se aprovecha de eso, pero en algo podemos contribuir en ese sentido. Entonces yo quiero tener la historia completa, no solamente sobre la identidad, así, sino también sobre si existe algún tipo de colaboración por dinero, que en este caso quizás pudo haber sido adrede, mal efectuada, y que terminó con ese desenlace, y de alguna manera quizás le pueda servir a las autoridades de Serbia o de las nacionalidades de estas personas para entablar algún tipo de acción legal si así lo considerasen. Entonces, este tema de profundizar en la documentación, yo opino que tiene muchas aristas, no solamente la nuestra, pero la nuestra por sobre todo es la más importante, porque tenemos que cerrar esa documentación, las versiones vía redes sociales, con los resultados y las apreciaciones del antropólogo. Porque si estamos hablando de que se le asocia a esta persona con problemas de dentadura, con una estatura de 1,80 y se le asocia al cráneo con un cuerpo de 1,50 y eso no tiene respuestas, entonces podría abrir otras interrogantes que podría tratarse de algún tipo de mala información justamente para desviar otras cuestiones de fondo. Entonces yo quisiera ser celoso en ese sentido, celebrar esto auspiciosamente, evidentemente tratar de darle paz a los familiares si es que efectivamente son estas personas que se comunican, pero explicarles que vamos a hacer el mayor trabajo posible para llevarles tranquilidad. Si tienen algún temor, tratar de alguna manera de disipar o que ese temor que tengan se traslade a otras autoridades que no son ellos. Y finalmente hacer un trabajo como corresponde, que se correlacione los documentos incautados, las conclusiones de los antropólogos y las versiones de las personas que gentilmente y en forma quizás fidedigna se comunican con nosotros. Bueno, para cerrar estas fotografías, esto publicaba ya Monumental 1080 AM ayer, de las 4 fotografías que están acá, nosotros tuvimos posibilidad de tener más datos con relación a esta persona. ¿Cuál es el origen de estas fotografías?
el origen. Creo que son las redes sociales, ¿verdad? El primero que publicó son ese ciudadano con el que yo no conversé, que es Sayomi o algo por el estilo, que fue el primero. Que se publicó incluso hoy en los diarios. Y el que se comunicó conmigo guarda relación con el que está arriba a la derecha. El que está arriba a la derecha. Ese es el que dice ser más amigo de este sujeto y que refiere que se iba a ir a trabajar y buscar el sustento porque según su tradición, el hombre, si fallece el padre, es quien tiene que encargarse de toda la estructura para mantener a la familia. Eso es lo que me explicó también. Pero fiscal, de los 4 que están acá ya hubo contacto entonces con los 3. Con alguien que... Con personas que dicen estar relacionadas a los 3. 3, más que eso, no, con los otros 4 no. No, todavía no. Bueno, eso es lo que cuenta el fiscal. Este es el que mostrábamos recién y que incluso Mauricio habló con el hermano. Y esta fotografía, cuando Jenny le envía la fotografía a la señora, ella le dice, él es mi marido, le dice, y le señala con el color rojo, ¿verdad? Porque se le envía la fotografía desde acá y ella dice, él es mi marido. Ella se llama Im Nafwa. Marroquí. Y está en Serbia, está ella. Pero marroquí. No sé qué nacionalidad es. No, pero que está en Serbia. Bueno, vamos a cerrar por lo menos. Qué triste es la vida de mucha gente. En relación a esta fotografía, no sé si es auspicioso o no, pero dentro de toda la vestimenta que se encontró, por ejemplo, unas gafas en sus cajas. ¿Puede corresponderse o no con esta persona? Vamos a analizar si las otras también en algún momento utilizaban gafas de vista. Es diferente. Una gafa similar a esta. Podría ser o no, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a tratar de concatenar sin que sea una especulación, ¿verdad? Sí. ¿Qué cosa? El trabajo del forense debe ser impecable porque hoy decía el doctor Lemire que tiene que limpiar hueso por hueso y tratar de hacer el esqueleto para saber y unir al cráneo y a partir de ahí decir... Y lo que dice el fiscal también me parece súper importante que se haga un trabajo serio en el que no quede ninguna duda de quiénes son, ¿verdad? Porque devolver los cuerpos, después surge alguna duda otra vez y ya no tener los elementos de investigación suficientes como para confirmar o descartar alguna información que pueda surgir en el futuro, sería lamentable. Entonces, me parece muy prudente lo que hace el fiscal en ese sentido, ¿verdad? Tratar de usar información y cotejar todo. En ese punto también es importante que utilicemos estas cuestiones que no nos tocan quizás de lleno por no ser connacionales, como una oportunidad también para reflotar el interés en la antropología. Yo estuve conversando ayer con el antropólogo, me dijo, lo primero que me dijo es, no te apures. Esto es algo que lleva tiempo, que tiene su ciencia, pedimos muchas veces mayor ojo en nuestro trabajo para mayor tecnología, no tuvimos todavía el eco necesario, algunas que otras promesas, entonces es importante que sirva esta situación que no nos toca, reitero, directamente porque no son como nacionales para justamente evitar que cuando nos suceda y tengamos que enfocar no solamente la atención institucional, sino de corazón, tengamos la capacidad para poder responder. Claro, y también en el tráfico de personas tener en cuenta que no necesariamente muchas veces el documento pertenece a la persona. Sí, que la foto sea original, pero los datos sean en ese falsos. sentido, algunas que otras de las personas que se comunicaban dijeron que las fechas de nacimiento no se correspondían. Claro. Entonces, claro. Y esta documentación es una que se entrega en carácter de migración. O sea, Claro. En Belgrado se le entrega a estas personas, a estas 4 en particular, esa documentación, no son las suyas de origen. Al ingreso del país. Claro, entonces es seguramente información proveída en forma semiformal a las autoridades de Belgrado, que es la que le preparan esta. Entonces queremos, ya que tenemos tiempo, evidentemente tratando de acortar lo máximo posible por la relevancia del caso y los familiares que están angustiados, de cerrar ese circuito y que si efectivamente hay documentaciones que a lo mejor se entregan también en forma irregular y sirva para mejorar de repente las condiciones de vida de aquellas latitudes, bueno, podamos colaborar desde este país, ¿verdad? Fiscal, muchísimas gracias por venir a compartir Gracias con a nosotros ustedes. esta noche. Muy gentil. El fiscal Marcelo Saldívar, agente fiscal, repito, compartiendo con nosotros esta noche. En un ratito nada más, porque ya está desde hace un tiempo en los estudios de Noticias Paraguay el señor Ricardo dos Santos. Él es director y gerente general de Terpor, presidente de la Cámara de Terminales y Puertos Privados del Paraguay. Vaya semana que le tocó a este puerto privado. Y vamos a conversar con él, vamos a compartir con él, vamos a escucharlo, por supuesto, como corresponde. En el ámbito local, a modo de información nada más, también antes de ir a la pausa, otra vez incendios en algunos puntos del país, en Cazapá, en Itayurú, Misiones, y en otros puntos, otra vez focos de incendio e incluso incendios de grandes proporciones. Así es. Tomada oportuna la lluvia que se viene. En San Roque González de Santa Cruz también, creo que hay incendio de una fábrica. ¿Hacia tu valle también, Estela? Sí. Sí, Itayurú, Misiones. Itayurú. Itayurú, Misiones, sí.
Bueno, y también en el plano internacional acabo de recibir una información que dice que los primeros resultados del plebiscito en Chile indican un amplio triunfo, pero son los primeros resultados, aclaro, amplio triunfo a favor de modificar la Constitución. El sí. ¿Esto? En Chile. El sí. En el plano internacional. Recién hablábamos de una información internacional que tiene que ver con Chile, el plebiscito. Algunos hablan de la cantidad impresionante de votos a favor de la modificación. Sé que eso es muy importante, Carlos, porque justamente el debate que existía en Chile y la derecha no estaba de acuerdo con la modificación de la Constitución. Claro, ellos están muy de acuerdo con la Constitución de Pinochet, ¿verdad? Y apostaban con la no participación o por lo menos baja participación para deslegitimar, diríamos hoy. A eso se sumaba el tema de la pandemia, que temían que especialmente los adultos mayores no vayan a votar por el miedo. Sin embargo, se dio todo lo contrario. Sí, y en Chile los títulos de los medios digitales hasta ahora arrasa el apruebo a una nueva constitución según los primeros resultados oficiales. Y quería contarles también otra información internacional esta noche, tiene que ver con Colombia. En Colombia, militares colombianos matan a Uriel. Uriel, uno de los jefes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Y esto se da a conocer, el gobierno colombiano está confirmando a estas horas la muerte. El presidente de Colombia incluso confirmó que militares abatieron a Uriel, uno de los jefes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Don Ricardo Dos Santos, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por venir a Bajo la Lupa. ¿Cómo anda? Muchas gracias por el espacio y la invitación. Usted es gerente general de Terport. Yo soy gerente general y director, miembro del directorio de Terminales Portuarias S.A. Terport. Y es presidente también de la Cámara de Terminales y Puertos Privados de Paraguay. También soy presidente de la Cámara de Puertos Privados de Paraguay. Somos casi 30 socios que operamos más de 55 puertos de distinto tipo en Paraguay bajo la ley de puertos privados, la ley 419. ¿Es la primera vez que se encuentra con este tema del carbón y la cocaína? En Terport sí. Lastimosamente el carbón, la exportación de carbón es una de las exportaciones paraguayas que más se utiliza para contaminar con cocaína. Entiendo que hay algún tema de densidad o dificultad de detectar con escáneres y es como es un producto relativamente barato, relativamente muy voluminoso y con destino muy alineado con lo que son los destinos de la cocaína también, Norte Europa, Mediterráneo, Estados Unidos y bueno, ahí va nuestra exportación de carbón y bueno, lastimosamente se usa este negocio tan importante para Paraguay como digamos, se aprovecha para el narcotráfico, ¿verdad? Según alguna conclusión primigenia que ustedes pudieron haber sacado, ¿qué falló? No, nosotros no podemos. Yo por lo menos no puedo ni aventurar a decir que falló. Esto entiendo por lo que dicen los fiscales, que es resultado de una investigación internacional donde está involucrada la Oficina de Seguridad de Contenedores de las Naciones Unidas y bueno, una investigación a nivel internacional muy, muy importante, ¿verdad? Para entender, Sí. por lo menos yo no conozco el negocio y el esquema de la exportación fluvial, ¿verdad? ¿Cómo es el control? O sea, a través de Terport se hace la exportación, pero ¿cómo se hace? ¿Quién controla lo que va dentro de los contenedores? Yo le puedo explicar. Nosotros como empresa privada trabajamos bajo la ley 419, que es la ley de puertos privados, con un permiso para operar como terminal de contenedores a través de un decreto presidencial. Eso nos habilita a nosotros para operar como puerto. Dentro de Terport funciona la administración aduanera de Terport, en este caso de Terport Villeta, es una subadministración aduanera de Terport Villeta y esta subadministración tiene línea con la Dirección Nacional de Aduana y con otras, hay otras entidades también como Senave, y bueno, Senave es la que está ahora en Terport, pero es la Dirección de Aduana a través de la administración de Terport Villeta quien tiene la autoridad y responsabilidad del control. La aduana tiene muchos procedimientos, tiene este sistema de selectividad de canales rojo, naranja, verde, donde en el verde se controla muy poco, en el naranja se controla
la documentación exhaustivamente, y en el rojo se controla físicamente la mercadería. Muy poca exportación está sujeta a la verificación física real. Esto es muy alineado con estándares internacionales de control, donde entre 2 y 5% es la recomendación de la Organización Mundial de Aduanas hacer el control físico, ¿verdad? Entonces la aduana trata de alinearse a esas recomendaciones internacionales y bueno, y se hacen otro tipo de controles. El caso del carbón El caso del carbón fue sujeto a una verificación por parte de la CAIA, que es una oficina especializada dentro de la aduana que hace investigaciones de cosas más complicadas que no tienen que ver con delitos aduaneros comunes, ¿verdad? O controles aduaneros comunes. Y la CAIA es la que es el enlace con la Oficina de Control de Contenedores de las Naciones Unidas, y la que hace el análisis de perfil de riesgo y estas cosas. Canal verde. La exportación de carbón vegetal tiene canal verde. No necesariamente. Depende del exportador, depende de cada embarque. Cada embarque tiene una selectividad propia, ¿verdad? Bueno, pensando más la vida apacible y rutinaria de Terpor a lo largo de toda su existencia, en una semana tuvo... En una semana tuvimos 2 casos, sí. Notable por 2 casos extraordinarios. ¿Verdad? Extraordinarios, realmente. Bueno, Terport, por su ubicación en la ciudad de Villeta y al sur del paso Huiratí-Itapirú, tiene una ubicación con la bajante extrema del río que estamos viviendo, que nos da la oportunidad de servir a nuestros clientes. Somos el único puerto en el área de Asunción que está trabajando a su totalidad. Todos los otros puertos están trabajando, pero con algunas limitaciones. Y bueno, y esto nos da un volumen de carga muy importante, y muchas veces exportadores e importadores no habituales dentro de nuestro manejo. Esta carga específica de carbón, sí, ¿tenía algo de inhabitual o de llamativo, o es una más de tantas otras? Este exportador en particular operó muy pocas veces en Terpor antes. Este exportador estamos hablando de exportador Carbosur. Carbosur, que es de Ayala. La empresa exportadora que figuraba como exportador, ¿verdad? La que figura es Ayala. A nombre de Ayala está el despacho, pero toda la documentación, conocimiento de embarques, booking marítimo, todo eso está, digamos, el nombre comercial con el que nosotros tratamos el embarque era Carbosur, ¿verdad? Hay una experiencia anterior de una mercadería que se agarró muy similar en Amberes en junio de este año. Cierto. Esa, cuando sale de Paraguay, ¿no sale por Terpor en aquella ocasión? No sale por Terpor. ¿Y esta no llamaba la atención entonces? ¿Era una cosa muy común? A nosotros no, porque nosotros no somos responsables de la evaluación del riesgo de la carga, ¿verdad? La oficina de aduana... Aduana es responsable. Aduana es responsable, sí. Y ellos tienen, primero tienen información muy privilegiada a la que ningún privado podría tener acceso, ¿verdad? La ley 419 dice taxativamente: la administración de cada puerto debe arbitrar las medidas conducentes al estricto cumplimiento de las disposiciones legales y a facilitar el desempeño de las autoridades aduaneras, impositivas, sanitarias, migratorias y de prefectura naval destacada en su jurisdicción, de manera que puedan ejecutarse todas las medidas de policía y vigilancia. Es decir, ustedes solamente tienen la responsabilidad de permitir que las autoridades hagan su trabajo dentro del puerto, pero lo que se haga es responsabilidad de brindar toda la infraestructura y recursos necesarios, pero no recursos humanos, ¿verdad? Eso es el funcionario público que tiene la responsabilidad pública de ejercer esa función pública. ¿La Senat está permanentemente en el puerto? La Senat no está permanentemente. Nosotros... ¿Pero estaba antes? Estaba antes. Hasta el año pasado, hasta este año, comienzo de este año, el año pasado, ellos tenían oficina en varios puertos privados. ¿Por qué salieron? La Senat decidió, por una cuestión de estrategia de ellos, levantar esas oficinas y bueno, y nosotros habíamos pedido que reevalúen mucho esto. Y estaban en este proceso, ¿verdad? Pero ellos levantaron las oficinas que tenían en los puertos. ¿Por qué usted dice que pidieron que reevalúe? Porque es importante. Porque para nosotros es muy importante. Desde nosotros, creo que hace unos 5 o 6 años, desde la Cámara de Puertos firmamos un acuerdo con la Senat y después que permitía que cada puerto privado haga acuerdos de cooperación propios con la Senat para tener oficinas. Y tener oficinas de la Senat para nosotros era muy
ahuyentaba, ¿verdad? Ahuyentaba a los bandidos, ¿verdad? Al estar el funcionario público permanentemente ahí, tiene acceso operativo a hacer controles que, si no, desde nuestro punto de vista, son muy difíciles de hacer sin entorpecer el comercio exterior, ¿verdad? Tiene un efecto disuasivo. Claro, totalmente. Y de repente es más o menos... Y bueno, y tenía un efecto disuasivo no solamente contra el narcotráfico, sino contra otro montón de delitos del río, ¿verdad? Contrabando común desde la Argentina, ordeñe de combustible, otro montón de delitos comunes que no tienen que ver con el narcotráfico, ¿verdad? Tenemos un par de preguntas todavía para el señor Ricardo. Quiero hacer un último corte, por favor, y después estamos completando esto. Algunas preguntas más al señor Ricardo Santos, jornada de este domingo. Estamos hasta las 21:30, como cada semana, conectados aquí en NPI. Bueno, en la parte final de nuestra presencia esta noche, ya con el señor, seguimos con el señor Ricardo Santos. Acá los compañeros nos sentamos entre nosotros cuando nos ha invitado, no ha entrevistado nada. Ellos dicen, no puede ser, esa cara no pudo salir, vino de Bolivia, ¿cómo pasó? ¿Cómo llegó a aduanas? ¿Cómo llegó al puerto? Entonces uno busca responsable, ¿verdad, señor Ricardo? Por supuesto. Porque dice, el comisario que habla con nosotros dice, la cocaína viene de Bolivia. ¿Y cómo entra al país? ¿Quién mira? ¿Quién controla? ¿Cómo se da? Y otros dicen, no, pues ustedes no crean que eso viene en un camión, los 3.000 kilos juntos, vienen 10 paquetes acá, 10 paquetes allá y lo que sea. Pero llega hasta un... A mí no me sorprendería que venga todo junto. Si los controles en Paraguay no existen. Y sí, esta es una posibilidad también. Y la otra que es que te dicen que vienen por parte de lo que no importa. Pero llega a aduanas de Villeta. Cierto. Porque ustedes, ¿el puerto qué es lo que hace? El puerto se encarga de... Nosotros, para que tengas idea, nosotros en el mes de octubre movimos unos 7.000 contenedores, ¿sí? Y eso que estamos en tiempo de pandemia. Y estamos en tiempo de pandemia. Nos decía, yo sé que es una pregunta que tiene Alfredo, pero 30.000 contenedores al año más o menos vienen solamente de China, dijo la otra vez. Sí, es absolutamente imposible controlar todo. No, es que no es un estándar internacional controlar todo. El estándar internacional, recomendaciones de la Organización Mundial de Aduana es controlar físicamente 2%. Ese es el objetivo de la Oficina de las Naciones Unidas que se dedica a evaluar el comercio exterior, ¿verdad? Y en Paraguay se verifica un poco más, se verifica entre 10, 12, 15, porque se puede, ¿verdad? Pero no es habitual controlar la carga. Lo que dijo la verdad que Julio lo que Fernández. vos decís, Estela, pudiera venir en avionetas las veces que quieran, porque Paraguay no tiene radares, ¿verdad? Claro. Y en cuanto a los puertos, escuché unas declaraciones muy... llamativas. Sí, llamativas, por decir lo mínimo, de Julio Fernández, director de aduana, que decía, nosotros en aduana no tenemos un equipo de escaneo, pero si lo tuviéramos perderíamos clientes porque se nos irían todos a los puertos privados. Eso a mí también me llamó la atención. No entendí cómo porque más o menos quiso decir, si nosotros controlamos, textualmente lo que dijo, dice, si puerto invierte y pone escáner fuerte, los clientes van a otro puerto que no tiene escáner. El director de aduana ha planteado ya varias veces este tema del escáner. El escáner tiene un historial muy grande. La aduana tiene 2 o 3 equipos de escáneres que hoy están inoperativos. Estoy seguro que 2 grandes para escanear contenedores que hoy están inoperativos, y del presupuesto general de la Nación entiendo que se ha sacado el presupuesto para el pago del mantenimiento anual de los escáneres y el pago de la garantía extendida, porque el escáner es un equipo muy costoso, entonces se paga una garantía extendida y el proveedor, ante cualquier problema de esa garantía extendida, debe arreglar los escáneres. La aduana tiene 2 o 3 que son propiedad de ellos, y uno más chiquitito que usaron Interpor ahora para escanear bolsas individuales, ¿verdad? Pero el director de aduana ya varias veces planteó que los puertos privados deben tener escáneres, y nosotros desde la Cámara de Puertos Privados le hemos pedido que él arme una mesa de trabajo con los puertos privados, con los importadores, con los exportadores, que son los que van a pagar la cuenta, y con los despachantes y los agentes marítimos de las líneas marítimas,
para congeniar una reglamentación que haga que esto sea posible. Hoy no existe esa reglamentación. Número uno, lo que el director de aduana plantea, que los puertos compren escáneres. Número uno, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna estratificación dentro del código aduanero entre algunas terminales se puede hacer esto, otras terminales no se puede hacer esto. Hay 39 administraciones aduaneras en Paraguay. Las 39 administraciones aduaneras van a invertir 4 o 5 millones de dólares en un escáner, no sé. Pero perdón, para cerrar esto, don Ricardo, acá me dicen que en el puente internacional, por ejemplo, San Roque González de Santa Cruz, ni perro tenemos de nuestro lado, ¿verdad? Para verificar. Bueno, eso ya fue. Puede decir que yo soy argentino. No, este es peor que encontré a alguien. El presupuesto de mantenimiento. Totalmente. El mantenimiento de perros tampoco no tenemos, ¿verdad? Lo digo nomás. Los puertos pueden ser públicos y privados. Sí. La aduana es única. La aduana es única. Entonces la aduana es responsable de poner todo en todo caso, ¿verdad? Digo, lo que yo pienso, y esto es una opinión mía, y como presidente de la Cámara de Puertos, es que la aduana tiene la función del control y el escáner es un elemento de control. Entonces, ¿cómo un puerto va a hacerse responsable por un elemento de control sobre el cual no es responsable del control? Y aún ahí hay una figura jurídica muy compleja. Hace algunos años intentó meterse, porque acá en Paraguay también los negocios son fantásticos, ¿verdad? Intentó meterse una empresa, no me acuerdo si era hondureña o panameña, a hacer un acuerdo, casi una alianza público-privada con la aduana antes de que exista la ley de APP, para hacer ellos el control, pero iban a cobrarle a los importadores y exportadores una fortuna, ¿verdad? De hecho, la caída del último titular de puertos tiene que ver con una contratación de una empresa para el control. Sí. Pero aún, aunque la aduana tenga que hacerlo, lo tendría que hacer. Su responsabilidad es evitar. El control es de aduana. Si la gente se quiere ir a puerto, que se vaya a puerto, pero ahí también va a haber aduana. Pero aduana tiene que estar en todas partes. Los puertos pueden ser públicos y privados y la aduana es única. Por eso yo le leí hace rato el artículo 6 de la ley 419, que es de puertos, donde dice claramente que los puertos lo que tienen es la obligación de permitir que las autoridades migratorias, sanitarias, aduaneras tengan su lugar y hagan su trabajo dentro del puerto. Pero la responsabilidad de ese control es de ellos, ¿eh? ¿Hay alguna consecuencia penal o política, por llamarlo de alguna manera, para Terpor a partir de estos dos hechos? Por decir, caramba, por Terpor pasa cocaína, llegan cadáveres. Le hago esa consulta. No, yo creo que no. Yo en el caso de la cocaína, yo creo que Terport hizo todos los deberes, hicimos todo lo que teníamos que hacer, nos pusimos a disposición de los fiscales con todos los recursos que tenemos y la responsabilidad yo creo que está súper bien delimitada, y en el caso de estos pobres inmigrantes, yo les contaba, Terport, al momento de descargarse ese contenedor, nuestros controladores se dieron cuenta que el precinto no coincidía y pusieron un precinto de alta seguridad, que es lo que nosotros exigimos para cualquier contenedor que entra al puerto, ¿verdad? Entonces yo creo que están todos muy bien hechos los deberes. Nuestra gente está muy concentrada en hacer bien el trabajo y bueno, y en cualquier lugar donde hay un volumen de comercio exterior como Terport o cualquier otra terminal de alto volumen pueden ocurrir estos casos. A nosotros nos tocaron 2 esta semana, pero hubieron otras incautaciones de cocaína en otros puertos también históricamente. A nosotros es la primera vez que nos pasa y con este volumen, ¿verdad? Don Ricardo, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros. Tenemos que cerrar el programa. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias. El señor Ricardo dos Santos es director y gerente general de Terpor y presidente de la Cámara de Terminales y Puertos Privados del Paraguay. Tengan en cuenta el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Se habla de precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas, incluso ya para esta noche, para la madrugada y para la mañana de este lunes. 40 a 60 milímetros de lluvia como mínimo y vientos hasta 120 kilómetros por hora en algunos sectores. Así que hay que estar atentos y preparados. La lluvia es necesaria. Totalmente. Es necesaria, pero ojalá que no cause mucho daño. Los beneficios, va a bajar la temperatura y va a llover un poco también, ¿eh? Se va a apagar la luz. Y no va a haber agua. Señoras y señores, gracias por elegirnos, por permitirnos acompañarles cada noche de domingo. Que pasen bien. Mañana a las 6 de la mañana Fito Cabral y Patricia Vargas informan en Noticias Paraguay y nosotros desde las 5 de la mañana hacemos la Mañana Monumental en la 1080. Buenas noches.